Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Mi nombre es Santiago Rojas Gómez, tengo 23 años. Siempre me apasionó mucho la salud y sobre todo las medicinas integrativas, las medicinas orientales, pero sabía que tenía que estudiar medicina ortodoxa y después de vivir un tiempo en Estados Unidos vine a Colombia a estudiar medicina en la Universidad de Manizales, donde tuve la oportunidad de ser representante al comité de programa, al consejo de facultad y al consejo superior, y allí empecé a ver las grandes diferencias que tenía la medicina ortodoxa con las medicinas orientales, algo que ya había aprendido un poco con mi padre, pero allí me encontré con muchas dificultades y muchos choques de conceptos entre la medicina. Sin embargo, siempre tuve la mente muy abierta a aprender esta medicina que sabía que es necesaria para poder integrarla posteriormente con ese concepto que venía aprendiendo junto a mi padre desde pequeño sobre las medicinas integrativas. Es una felicidad absoluta poder trabajar y estar en este concepto de salud diferente e integral que se soñó hace aproximadamente 20 años y que hoy ya es una realidad, porque debemos salir de ese concepto de una consulta de 20 o 30 minutos donde creemos que vamos a solucionar un problema que venimos acumulando durante años. Y para mí es una felicidad inmensa estar con mi padre, con un psicoterapeuta, con un odontólogo, con un ecografista, con tantos profesionales de la salud donde vemos a un paciente de manera integral y donde involucramos la parte de la alimentación y de las emociones a través de proyectos como el fin de semana para tu salud, la colonterapia, donde le estamos dando opciones a las personas de que realmente tengan un modelo de salud integral. Es un sueño hecho realidad porque aquí vivíamos hace 20 años, era nuestra casa, y ver cómo se ha transformado en un lugar donde vienen personas de diferentes partes del mundo es un sueño hecho realidad y es una felicidad poder estar aquí abriendo las puertas a través de una comida orgánica, de una comida que estamos cultivando para que las personas puedan consumir, para que nosotros mismos nos podamos alimentar con coherencia y tener una información sana y consciente que le vamos a entregar a las personas que vengan a los parques de la salud. Tuve la oportunidad de ir a vivir a Estados Unidos junto a mi madre, donde pude conocer la medicina ayurveda y yoga, lo cual con el pasar del tiempo me dio un mensaje profundo de que debía tomar decisiones radicales y conscientes en mi vida, por lo cual transformé mi alimentación para una alimentación a base de plantas, de alimentos vivos, lo cual me ha llenado mi vida y mi cuerpo de salud. Entendí a través de la meditación y un retiro que pude vivir junto a mi padre de 10 días en completo silencio, que el camino más largo a recorrer es el camino hacia el corazón y que con la meditación y la práctica de la meditación en el día a día puedo elevar mis vibraciones y estar en el aquí y en el ahora. La lectura de libros conscientes, de literatura espiritual que me dejen un mensaje que pueda aplicar en mi día a día y el
tocar música, el conectarme con esa parte musical junto a mi padre, junto a mi madre y mi familia, cantar, tocar la guitarra, tocar el piano, me ha ayudado muchísimo a conectarme también con mi ser interior, escribiendo canciones como Casualidad, Enamorado, Mujeres y otras canciones que pude escribir en Brasil, donde tuve la oportunidad de hacer un intercambio fabuloso y aprender este idioma magnífico que siempre quise aprender. Y por último, implementar la actividad física en mi día a día y sobre todo una actividad física consciente a través del yoga, donde estoy en el aquí, en el ahora, generando flexibilidad no solo en mi cuerpo físico, sino también en mi parte mental y espiritual. Y así entendí que cuando todos los días implemento estas actividades que elevan mis vibraciones, estoy siendo más coherente y voy a poderle entregar este mensaje a todas las personas que quiero ayudar. Sabes cómo amo esta casualidad de tenerte en mis sueños y en mi realidad. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a Conexión Vital, un espacio de salud, de educación y de conciencia. Nuestra salud es lo más importante que tenemos y debemos recordarlo a diario. También que somos los responsables de lo que sucede en nuestro cuerpo y en nuestra vida con las decisiones que tomamos. Durante nuestra vida suceden situaciones que generan un poco de caos interno, dificultades, nos cuestionamos por qué sucede esto en mi vida y llega el duelo a traer muchas enseñanzas. Tristemente muchos no ven esto como enseñanzas, sino como obstáculos, dificultades, y esto hace que derrumben su vida y lleguen a estados de depresión, momentos muy difíciles que finalmente después de mucho tiempo también se pueden convertir en aprendizaje. Y hoy queremos hablar del duelo junto a un invitado a quien quiero mucho, el doctor Héctor Montoya. Él es psicólogo clínico y vamos a estar compartiendo este programa para que ustedes también aprendan qué es el duelo. Quiero darte una bienvenida con mucho cariño y agradecerte por estar hoy aquí en Conexión Vital. Gracias, Santiago. Un saludo para toda la familia del doctor Rojas y un saludo muy especial para aquellas personas que nos han visitado en un día para tu alma y en un día para tu salud. Mi abrazo fraternal y bendiciones también para los próximos que nos van a visitar ahora en noviembre y diciembre. Hablar del duelo básicamente es hablar de la vida. Y hablar de la vida es hablar del aprendizaje, hablar del servir. Porque en esta vida, como el propósito de nuestra vida, nosotros vinimos acá a aprender y a servir, y servimos lo que aprendemos. Y hablar del aprendizaje es hablar de una sumatoria de experiencias. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo en nuestro propósito de vida. Ahora, hablar del duelo es hablar también de la pérdida, es hablar del dolor. Muchas personas que nos están viendo de pronto están pasando por un momento difícil al perder un ser querido o ya lo han pasado, y sería muy valioso que tú nos explicaras el por qué es tan importante enfrentar ese duelo y vivirlo, porque muchas personas dicen el tiempo lo sanará y dejan acumular muchas emociones. Entonces que comprendamos realmente el duelo y cómo empezar a afrontarlo. Bueno, para entender el duelo, básicamente hay que entender de que eso significa una pérdida. Todo duelo es una pérdida y toda pérdida significa un dolor, trae consigo un dolor. ¿Material o de una persona, cierto? Cualquiera que sea el tipo de pérdida. Pues puede ser, por ejemplo, que perdió el Once Caldas o que perdió el Nacional o que se me perdió una llave. Todo el día los seres humanos tenemos pérdidas y vivimos alrededor de la pérdida.
en algo tan fundamental como es la respiración. Al inhalar yo aire, estoy exhalando el aire que había recogido. Y eso es una pérdida. Cuando yo estoy hablando en mi presente. Y al hablar en mi presente, estoy perdiendo esos segundos que ya viví. Y eso es una pérdida constante. Es más, nosotros vivimos más en el dolor que en la estabilidad, que en la armonía. Y el hecho de vivir en el dolor nos hace tener en cuenta algo que decía Buda hace muchos años, de que una frase muy bonita que para mí es muy especial, de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, cuando estamos hablando del dolor y del sufrimiento, debemos entender de que toda pérdida, de que todo duelo trae consigo un dolor, y que ese dolor es normal, y que el dolor lo tenemos que sentir, pero que el sufrimiento ya es opcional. Entonces, para trabajar el dolor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender cuál es el dolor que tenemos, entender qué tanto nos afecta el dolor. Y al entender el dolor, vamos a tratar de entender su mensaje, de aceptar ese mensaje, pero ese dolor lo tenemos que sublimizar, lo podemos transformar, lo podemos mejorar en el sentido de que lo podemos decodificar para evitar llegar al sufrimiento. El dolor se da cuando tenemos, por ejemplo, un masaje. Si tenemos un masaje, a nosotros nos gusta el masaje y no tenemos dolor. Pero si oponemos resistencia, y la palabra clave es resistencia, si oponemos resistencia, ahí va a haber dolor y ahí va a haber una pérdida. Entonces el dolor tiene que ver con la resistencia, pero el sufrimiento tiene que ver con la acumulación del dolor, con la acumulación de la resistencia. Si yo me resisto a entender un proceso de duelo, algo que yo perdí, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años y sigo sintiendo ya sufrimiento. Y ese sufrimiento ya es personal. Es decir, una persona pierde un ser querido, por ejemplo, siente ese dolor de la pérdida, pero si acumula ese dolor constante, ya se convierte en sufrimiento a largo plazo. Es correcto, Santiago, es correcto. Y lo que hay que entender es que con el dolor crecemos, que el dolor nos hace sentir, nos ayuda a aprender, y debemos aprender del dolor con su mensaje para evitar el sufrimiento. Entonces no debemos resistirnos al dolor, debemos aceptar el dolor. Si yo tengo la muerte de un ser querido, yo no solo debo entregarme al dolor, sino al proceso de aceptación. Sabes que en la elaboración del duelo hay una serie de procesos que se elaboran al interior del duelo. Y generalmente la primera reacción de nosotros ante el duelo es de negación, de no aceptar de esa noticia, de no aceptar de que perdimos algo, de no aceptar de que esa persona se fue, de no aceptar de que la otra persona tiene COVID, de no aceptar de que esa persona se está muriendo, no nos podemos despedir de esa persona, no la podemos acompañar, y por reglas del gobierno tampoco la podemos acompañar. Esos son dolores reales que estamos viviendo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, pero no debemos resistirnos a entender ese dolor. Para comprender ese dolor, para entender ese dolor, hay una serie de actividades que podemos hacer. Y una de ellas es no negar el dolor, no ausentarnos del dolor, es aceptar el dolor, porque el duelo es un proceso personal. El duelo no es generalizado. O sea, no podemos decir, toda la familia estamos en duelo y vamos a sentir lo mismo. Eso no es posible. Cada persona tiene un dolor y lo elabora ese duelo en su proceso personal. Pero aparecen 2 enemigos que son muy comunes en la elaboración del duelo, que es la soledad y el aislamiento. Muchas veces las personas en medio del dolor se sienten solas y buscan la soledad. La soledad es mal consejera. Y aparece el aislamiento, que también es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo en esta época de pandemia, en donde decimos, se murió el abuelito, no le digamos nada al niño para que el niño no sufra, no le digamos nada al niño para que él no sepa ni vaya a tener dolor,
pero no está propiciando el duelo, solamente está postergando el dolor. De una u otra forma, el dolor va a venir. Es como si nosotros nos llegaran las cuentas o las facturas de energía y entonces las miramos y nos duele y la guardamos. Y al mes siguiente y la guardamos. Y con eso no vamos a cubrir el costo de la energía. A solucionar el No problema. vamos a solucionar el problema. Es ponerlo a Lo que un lado o es dejar. aceptarlo, reconocer que está ese dolor, aceptarlo, porque a través del dolor es que nosotros increíblemente crecemos. No a través del sufrimiento. No en el sufrimiento, no, el sufrimiento realmente es la génesis y la causa de la ansiedad, del estrés, de la depresión, de una serie de trastornos mentales que se van a aumentar cada vez más si nosotros no aceptamos el dolor. El dolor hay que aceptarlo y entender su mensaje. Doctor, y muchas personas también tratan de distraer su mente con muchas actividades para tratar de evadir sus pensamientos. Entonces, por ejemplo, llegar a la casa y encender el televisor, o siempre que están en el carro, encender la radio, porque es como si quisieran evitar los pensamientos que hay en su mente. Esto Estas conductas de evitación son algunos recursos que nosotros tenemos emocionales para sobrellevar el dolor. Lo recomendable es que desde lo antes posible tengamos una actitud de reconocer que tenemos ese dolor, reconocer que tenemos esa herida, reconocer que esa herida necesita sanarse y que se necesita sanar a través de procesos de duelo. Por ejemplo, en estas épocas de pandemia nosotros no podemos acompañar a un ser querido a despedirlo, no podemos hacerle una misa, no podemos estar toda la familia, pero sí podemos reunirnos virtualmente con toda la familia, intercambiar fotos de la persona que ha partido, hablar de las cosas positivas y los recuerdos positivos que tenemos de esa persona, y esa reunión y eso de compartir fotos y eso de hacer rituales de oración, como lo he visto en las redes, que se reúnen para rezar el rosario, que se reúnen para una misa compartida. Eso nos ayuda a aceptar ese dolor y poderlo despedir. Y también se puede programar con la familia en el acompañamiento, que en cuanto ya se pueda salir y poder interactuar, se promete un ritual o una misa o una situación de despedida, toda la familia, para las personas que se han ido. Muy bien. Muchas personas que nos están viendo en este momento puede que hayan tenido una pérdida hace muchos años y creen que ya están bien porque han pasado muchos años precisamente y de pronto son de las personas que dicen que el tiempo lo sana o lo cura todo. ¿Cómo pueden ellas de pronto darse cuenta que realmente lo que hicieron en su momento simplemente fue poner esa factura en un cajón y guardarla ahí y no enfrentarla? Y pues ya hoy han aprendido a tener una sonrisa en su rostro, pero realmente en lo más profundo de sus emociones y en esa raíz sigue existiendo una falta de encuentro con ese duelo. Eso pasa más a menudo de lo que las personas piensan. Hay personas que encarpetan el sufrimiento, que se integran al sufrimiento e encarpetan el dolor, lo ponen como con un asterisco en la pantalla del cerebro y lo deja ahí. La recomendación que yo les hago a los pacientes es que deben tratar de asumir el duelo, porque esto es parte de la vida. El duelo nos hace crecer, el duelo no es una enfermedad patológica, el duelo no quiere decir que nosotros estamos muriendo. Está bien sentirse Sí, triste. está bien y sentirse es triste, está normal. bien sentir dolor, es necesario sentirlo. Por ejemplo, si yo voy manejando y me corto esta mano, si yo me corto la mano, yo voy a sentir dolor y yo voy a llorar porque me van a operar y voy a sentir la molestia y voy a sentir por un mes pues, que yo digo, ya no puedo saludar a alguien, ya no puedo manejar el carro, era la mano con que comía. Pero debo aprender a aceptar de que esa es mi realidad. Y la realidad es que ya no tengo la mano. No sufrir, Pero sino adaptarme. pero si yo me
Me resisto a aceptar la realidad de que como seres humanos tenemos limitaciones. Nosotros tenemos grandes limitaciones en el sentido de que no podemos manejar el tiempo, que no podemos manejar la vida y la muerte, que no podemos manejar las enfermedades terminales, que debemos aceptar que es parte de nuestro proceso de vida, que es algo que enriquece también nuestro proceso de vida, que así como recibimos con alegría la venida de un nuevo ser a nuestra familia, también debemos entender que nosotros estamos acá de paso y que cada uno tiene un propósito en esta vida y que va a partir. Por eso debemos prepararnos para la partida de los seres queridos. Hermoso, me encantó lo que dijiste hace un momento de que estamos aquí para aprender y servir y posteriormente servimos lo que aprendemos. Sí. Hoy estamos con Héctor Montoya hablando del duelo en Conexión Vital y queremos invitar a todas las personas que están conectadas en este momento a que nos puedan compartir sus comentarios en Facebook de historias personales y después de este corte queremos hablar un poco acerca de la importancia de tener ayuda, porque creemos que vamos a solucionar el duelo solos o que el tiempo lo va a solucionar y por qué es tan importante poder desahogarnos y tener una ayuda profesional como en tu caso especializado en el duelo y que nos cuentes un poco acerca de esas experiencias de personas que han dejado a un lado esa limitación de que ir a un psicólogo está mal o de que todo lo pueden solucionar solos, para que nos demos cuenta que así como en algún momento debemos ir a donde el médico, también debemos hacerlo donde el psicólogo. Así que estén muy atentos porque continuamos hoy en Conexión Vital con Héctor Montoya, psicólogo clínico, a quien quiero y estimo mucho, para que sigamos hablando hoy del duelo. Bueno, hijo. En 4 vamos a hablar y las personas realmente deberían asistir a una ayuda. Y continuamos hoy hablando en Conexión Vital de la importancia del duelo, reconocerlo, entender que existe el dolor, pero el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una pérdida de un ser querido o de alguna extremidad o de alguna situación, nos duele, nos genera realmente dificultad, pero entendemos, asumimos, aprendemos a salir adelante y no nos quedamos en el sufrimiento, porque a largo plazo esto puede tener consecuencias físicas por emociones acumuladas. Y hablábamos, doctor Héctor, de lo valioso que es enviarle ese mensaje a las personas que nos ven para que entendamos que como tenemos que ir a donde el médico en algún momento porque nos duele algo, siempre estamos acumulando emociones, especialmente en estos tiempos de tanta ansiedad y estrés, y que durante muchos años se gestó un mito de que al psicólogo solo se iba cuando ya se estaba en crisis o en estados muy graves. Y en Conexión Vital hemos sido partícipes de desmentir esto, porque consideramos que como vamos al médico siempre deberíamos ir a donde el psicólogo, y más dándonos cuenta que las emociones son realmente la base y la raíz de tantos problemas. ¿Por qué es tan importante que las personas entiendan que la ayuda sí es importante y vale la pena? Yo quiero recomendarles muy sinceramente que el solo hecho de verbalizar una emoción que nos está causando dolor o tristeza ayuda terapéuticamente a que cada persona entienda el proceso que está viviendo. Es muy bueno que alguien que tenga un tipo de duelo, que perdió a su pareja o que perdió a sus padres o a un hermano, pueda encontrar a alguien que le escuche, a alguien que le entienda cómo es su dolor. Eso, solamente eso es terapéutico. Otra cosa que también se puede hacer en estos tiempos es escribir sobre el momento que está viviendo, poder escribir lo que está sintiendo. El hecho de escribir es altamente terapéutico también, porque estamos pasando la emoción de la parte más primitiva de nuestro cerebro, de la parte del sistema nervioso autónomo, donde segregamos el cortisol y vamos a estar en un estado de estrés permanente. El hecho de escribir, el hecho de hablar con alguien que nos escuche atentamente, y mejor si es un profesional, hace que el sistema
del parasimpático empiece a liberar todos los neurotransmisores que le van a dar la paz, la tranquilidad, las endorfinas, las serotoninas, la fenitilamina, todos esos neurotransmisores que le van a disminuir el cortisol. Entonces, lo que nosotros tratamos es de encontrar nuestro equilibrio a través de la comprensión del duelo que estamos sintiendo y de qué nos enseña ese duelo. Si yo he roto con mi pareja, yo primero tengo que entender por qué rompí con mi pareja, qué fue lo que esa relación me enseñó, qué puedo aprender de esa relación, y a partir de ese momento yo ya estoy preparado para cualquier otro duelo que venga o cualquier otra relación. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido, hay que entender que hay duelos muy difíciles. Por ejemplo, que una madre, que una esposa pierda a su esposo y tenga un hijo pequeño, y entonces tenga que lidiar con el dolor del niño, el dolor de la pérdida de su esposo, y eso es una carga emocional muy grande. En esos momentos es aconsejable pedir ayuda a alguien que pueda llevarnos de la mano, que pueda decirnos, ayudarnos a comprender qué es lo que estamos aprendiendo de esa situación, qué es lo que debemos aceptar y cómo debemos reinventarnos y crecer a partir de ese dolor, porque esa es el aprendizaje. Aprender es con dolor, pero aprendemos para servir tanto a nosotros como a las demás personas. Ahora que tú ponías este ejemplo de una madre que pierde a su esposo y tiene sus hijos, muchas madres quieren expresarle a sus hijos una sensación de fortaleza para tratar de apaciguar el dolor y la pérdida, pero es una fortaleza realmente desde el punto de vista exterior, porque por dentro también, como normal, están afectadas, ¿cierto? Pero no lo manifiestan y se lo guardan. ¿Esto está bien? Realmente lo que yo les decía ahora sobre lo que es la soledad y lo que es el aislamiento. Yo me puedo encerrar en un cuarto a vivir mi proceso, pero el hecho de estar en soledad, estoy acompañado de pensamientos que vienen desde la emoción misma más primitiva, y no permite que la parte de la neocorteza, que la parte donde hay la abstracción, donde hay la toma de decisiones, donde hay la planeación, entre a funcionar. Por eso es lo importante de dialogar y hablar sobre el sentimiento. Entonces, personas que tienen un doble duelo, como el de esta señora que pierde a su esposo y tiene que ayudarle a elaborar el duelo a sus hijos, ella debe ser lo más abierta y clara posible con el hijo, no lo puede aislar, decirle que su papá está viajando, que no ha venido, que va a venir después, que se va a demorar un año. Lo único que está haciendo es aplazar el dolor de él, pero no lo está ayudando a que él aprenda a procesar un duelo abiertamente. Qué bien. Qué valioso es que las personas entiendan que un duelo no es algo que se soluciona en una consulta de 20 minutos o 30 minutos. En toda esta experiencia, durante los años que has tenido de estar y tratar personas con duelos, esto es un seguimiento y un tratamiento ¿de cuánto tiempo? La verdad que cada persona tiene un proceso para entender de acuerdo al tipo de duelo que haya tenido, pero lo que más dificulta a veces en el proceso de duelo son las creencias. Normalmente nosotros nos desenvolvemos con creencias, es que el tiempo todo lo mata, y entonces sufren 10 y 15 años y el dolor sigue ahí, porque hay resistencia a aceptar ese duelo, y cargan con ese duelo años y años y ese dolor no se va. Con el tiempo se hace más llevadero. Eso son creencias, pero las creencias no necesariamente nos hacen manejar adecuadamente el proceso de elaboración de un duelo. El duelo hay que afrontarlo, el duelo hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que sentir que hay una pérdida, hay que sentir que se va, y luego aceptar que se fue la persona, que se fue la pareja, que ya no va a volver más a su país, o que se perdió su libertad, o que perdió el Nacional. Hay que aceptar que perdió el Nacional, o que perdió la Selección Colombia, que espero que no, porque el viernes va a jugar otra vez.
Entonces, todo duelo significa pérdida, toda pérdida significa dolor, pero todo dolor significa un aprendizaje. Mientras menos nos resistamos al aprendizaje, al dolor, más aprendizaje vamos a tener. Y por eso nosotros podemos ayudarle a las personas en un proceso terapéutico a que comprendan ese dolor, que comprendan las limitaciones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos limitaciones que no podemos cambiar, no podemos, que es imposible para nosotros en esta experiencia como seres humanos cambiar eso. Y se trata de aceptar nuestras limitaciones. Aprender de ellas y que día a día podamos ir trabajando en nuestro interior a través de hábitos. Tú ahorita hablabas un poco acerca de la escritura, de poder dialogar con alguien, pero es lo mismo dialogar con un familiar a dialogar con alguien experto como tú. Bueno, de hecho, el solo expresar, hablar del dolor, el solo escribir ayuda enormemente a la comprensión de ese dolor, al aprendizaje del dolor. Muchas personas, de acuerdo a sus pautas de relación que han tenido de generación en generación, esas pautas de relación transgeneracionales, nos hacen entender el duelo de muchas formas. Y la verdad es que debemos aprender de que el duelo no es un estado patológico, que el duelo no es una enfermedad, que el duelo es una realidad que tenemos que afrontarla como tal, y que eso no va a significar el cambio de nuestros proyectos de vida. Hay duelos que son difíciles. Por ejemplo, yo como persona mayor, por ejemplo, puedo tener el COVID, soy personal de riesgo, y puedo tener un dolor por el temor a contagiarme, que es lo que está pasando. Yo recuerdo un cuento de hace muchos años, que creo que fue en la pandemia de la peste negra de 1931, que decía que la peste iba de camino para Bagdad y se encontró con un caminante. El caminante le pregunta a la peste, «Peste, ¿para dónde vas?». Y la peste le contesta, «Voy a matar 1000 personas en Bagdad». Al tiempo se encuentra la peste nuevamente con el caminante y el caminante le dice, «Peste, ¿qué? ¿Me mentiste? Me dijiste que ibas a matar 1000 y mataste 100.000». Y la peste le dijo, «No, yo no te mentí, yo maté 1000, los otros 99.000 murieron de miedo». Y eso es lo que está pasando con nosotros, eso es lo que está pasando actualmente, de que tenemos tanta desinformación en los medios de comunicación, tenemos unos noticieros tan peligrosos que nos llenan de tanta angustia y de tanto temor, que es más la gente que muere con COVID a la gente que muere de COVID. Porque muchas personas están muriendo con COVID, pero no mueren de COVID. Y realmente las estadísticas ahora nos dicen una realidad, y yo quiero participar con ustedes, decirle a ustedes de que no vayan a tener ese dolor anticipado, que es un registro anticipado de desgracias, que se preocupan tanto por lo que va a pasar, que esa misma preocupación lo atrae. Los hace más propensos, no lo atrae, los hace más propensos a que puedan morir de COVID. Por el estrés, por la el ansiedad. estrés, por el nivel de cortisol. Al aumentar el cortisol y aumentar las ondas eléctricas del cerebro en beta, hace que sean más altas, y esas más ondas caóticas. altas impide que el sistema inmunitario esté normal, o sea, que desinhibe el sistema inmunitario, uno. Segundo, eso hace que se creen procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, y al tener procesos inflamatorios hace que nosotros estemos más propensos a tener más factores de riesgo. Porque una de las grandes causas de las enfermedades es el procesos inflamatorios que tenemos en nuestro cuerpo. Y la conexión que hay entre el cerebro y el cuerpo, que me encanta que tú lo expliques también desde el punto de vista psicológico, y cómo tenemos que empezar a controlar nuestras emociones y esta situación que estamos viviendo en este momento. Hemos hablado del duelo, un tema apasionante contigo, y poder conversar sobre esto con todas las personas. Queremos que sigan muy atentas, porque queremos ahorita profundizar también técnicas para que podamos empezar a manejar todos estos
estados de ansiedad y estrés, porque la pandemia aún continúa y va a continuar durante algunos meses más, inclusive se dice que años, porque pues las personas no se están cuidando, el miedo hace que también se genere mucha desinformación. Entonces que estén muy atentos para que contigo, Héctor Montoya, sigamos aprendiendo hoy en Conexión Vital sobre este tema tan interesante. Está magnífico todo lo que... esta ayuda y estos conceptos. Continuamos entonces en Conexión Vital con Héctor Montoya, él es psicólogo clínico. Muy feliz de compartir este espacio. Hoy hemos hablado del duelo, de cómo el duelo genera dolor, pero nosotros por nuestras, digamos que culturas, mitos, enseñanzas, lo llevamos al sufrimiento constante de años donde acumulamos todas estas emociones que finalmente nos hacen más daño a nuestro cuerpo físico, a nuestras emociones, pero que realmente el dolor nos podría mucho a aprender, a evolucionar como seres humanos y a entender que debemos asumir con sabiduría todo lo que está sucediendo y que es importante recibir esa ayuda de personas como tú, que son profesionales. Ahorita hablamos un poco acerca de la pandemia, de cómo ha generado tanto miedo en las personas, que ese estado de miedo hace que se eleve el cortisol, que haya más estrés, ansiedad en las personas. Inclusive esto hace que haya un factor de riesgo más que de pronto antes no había en esa persona para adquirir este o cualquier virus o enfermedad. Entonces, ¿por qué este miedo debemos empezar a controlarlo, doctor? Estamos hablando de que el miedo hace que tengamos pensamientos a este nivel de la corteza, que esos pensamientos inhiben la función del sistema inmune, haciéndonos más propensos a tener enfermedades, incluso a tener el virus. La verdad que el virus recién lo conocemos, apenas el virus está saliendo, no sabemos, no hay nada contra el virus, no tenemos vacuna contra el virus, y si hubiera vacuna no me la pondría, porque hasta ahora no presenta evidencias científicas y los estudios necesarios para yo tener una vacuna. Esto es personal, eso lo digo por mí. Pero lo que sí quiero decir es que las estadísticas nos están mostrando de que el virus es que el coronavirus y el COVID es una gripa, la verdad, con el peligro, eso sí, de que afecta a los extremos de la vida, a los niños y a los adultos, a la población más vulnerable. De hecho, tenemos, por ejemplo, estadísticas que ya podemos comprobar. En Estados Unidos se han hecho más o menos 64 millones de pruebas. De esas 64 millones de pruebas, solo el 20% han sido positivas. Y de ese 20%, solo el 80% son asintomáticos. Y de ese 20% que queda, solo el 0.39% ha muerto. O sea que en Estados Unidos, me refiero a los Estados Unidos, el 0.39% es la posibilidad que tienen de morir un estadounidense por virus. Y si analizamos las estadísticas, en Estados Unidos la posibilidad de morir en un accidente aéreo es del 0.8%. O sea, es más probable en Estados Unidos morir de un accidente en una moto o en un carro que morir de COVID. Muertes por accidentes cardiovasculares o por enfermedades del corazón está el 2%, ya el 2%. Por cáncer el 8%. Por errores médicos, increíble, el 15%. La verdad. O sea que es mucho miedo de lo que las personas están presentando. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que el virus es una gripa. Y lo que sí tenemos que tener es que ser muy responsables de que tenemos un protocolo y que debemos respetar ese protocolo. Mientras yo me lave las manos, mientras yo use el tapabocas, mientras yo mantenga el distanciamiento, hay una leve posibilidad de que yo pueda tener el virus. O sea, que no podemos buscar los resultados afuera, que afuera no tenemos nada contra el virus, que es acá adentro donde está la posibilidad de
de vencer el virus acá adentro. Está en nosotros. En este cerebro existe toda la química, existe toda la farmacopea posible para defendernos del virus. Pero ojo, si estamos pensando que nos va a hacer daño, si estamos pensando que nos va a morir, si estamos en una situación de crisis y de miedo tóxico, Ansiedad, de salir, va a disminuir nuestras defensas. Entonces, ¿qué es la pregunta que tú me hacías? ¿Qué podemos hacer? Yo los invito a que vayan dentro de ustedes mismos. Les invito a que escuchen, por ejemplo, en YouTube, el canal de YouTube, a Santiago Rojas Gómez, las meditaciones que Santiago hace, hermosas. Aprendamos a meditar, aprendamos a relajarnos, aprendamos a hacer yoga, aprendamos a tener una vida activa en el sentido que podemos vivir normalmente. No escuchen más noticieros, no escuchen más, porque es que ese aterrador que yo prendo el noticiero y me dicen 294 contaminados en la cárcel de no sé dónde, 74 ancianos en un geriátrico de Manizales, muertos, y cuando uno va a ver, contagiados, y cuando uno ve la realidad, murieron 2 con COVID, pero no de COVID. En la cárcel de Villavicencio murió 1 con COVID, pero no de COVID. Entonces estamos viendo de que el gran porcentaje de recuperación en Colombia, lo veía yo ayer, es más del 80% de personas que se han recuperado del COVID. Esa es nuestra responsabilidad. Apaguemos los noticieros, llevemos una vida en equilibrio, cantemos, hagamos jardín, hagamos zumba, saltemos, meditemos, tengamos una higiene del sueño. Eso va a alimentar nuestra fábrica interna para defendernos del COVID. Y esto también nos va a ayudar mucho en el proceso del duelo. Por ejemplo, el duelo de la pérdida de la salud, el duelo de la posibilidad de perder la vida, ese duelo como un pronóstico anunciado de desgracias, es el que debemos evitar. No vivamos en modo... es que me voy a morir, es que me va a dar el virus, es que anticipando todas las desgracias. No podemos vivir en ese modo. Vivamos en modo de equilibrio. Tengamos una alimentación sana, tengamos una alimentación equilibrada, tomemos adecuada cantidad de líquidos. O sea, busquemos nuestro equilibrio interior, que nuestro cuerpo se va a defender contra el COVID y no alimentemos esas circunstancias anticipadas de desgracias. Se nos está acabando el tiempo, doctor, y me encantaría que usted nos compartiera un mensaje para todas esas personas que nos están viendo, tanto jóvenes como adultas, que de pronto piensan que al psicólogo solo se va cuando ya es un extremo o cuando ya realmente hemos tenido una alteración mental. ¿Qué le podemos decir a todas estas personas para despertar un poco de conciencia? Yo quiero hablarles con mucho amor de que existe una gran cantidad de personas con enfermedades mentales no diagnosticadas. Personas que llevan 5, 6 y 7 años padeciendo enfermedades mentales que nadie les ha puesto atención y cuando llegan a consulta llegan severamente deterioradas. La mayoría de todas esas enfermedades mentales se pueden evitar. Se pueden evitar cuando pedimos un consejo a tiempo, se pueden evitar cuando interactuamos con alguien que nos dé unos patrones de vida, unos patrones de afrontamiento de los motivos que tengamos nosotros para aprender a manejar todas nuestras emociones. Son trastornos de emociones, así empiezan, con emociones y poco a poco se van volviendo como una luz de tierra que a veces es incontenible. Yo les invito amorosamente a que ustedes pidan ayuda, aprendan a pedir ayuda, aprendan a pedir, porque si no conocemos muy bien nuestras emociones, es muy probable que vamos a tener enfermedades y trastornos emocionales que pueden alterar la calidad de nuestra vida. Acumulativos, bueno, y cabe resaltar que el doctor Héctor nos acompaña en los Parques de la Salud en Manizales y en este proyecto tan lindo del Día para tu Alma, donde hemos querido trabajar en el alma, en el espíritu, porque nos hemos dado cuenta que si queremos realmente estar sanos, doctor, desde la parte física, debemos trabajar el componente emocional, nuestra mente, trabajar los miedos, trabajar nuestra ansiedad. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Conexión Vital, haber hablado sobre el duelo, haber conversado en este espacio y que las personas pongan en práctica todos estos consejos.
Esperamos que en los parques de la salud cada vez haya más conciencia por parte de todas las personas que nos visitan para que reconozcan que ese espacio desde la psicología, desde la mente, es un componente esencial en el tratamiento de cualquier trastorno físico, porque muchas personas dicen, si yo tengo una úlcera, si yo tengo un dolor de rodilla, ¿por qué voy a tener que ver a un psicólogo? Y todos los días nos damos cuenta de que realmente sí es necesario. Así que muchas gracias, doctor Héctor, por acompañarnos hoy en Conexión Vital, y a todas las personas que nos vieron hoy les enviamos un gran saludo, con mucho amor, conexión, y que nos demos cuenta que nuestra salud, incluyendo la mental, es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Muchas gracias, doctor, y a todas las personas un gran abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.